Bien, buenas tardes con todos. Gracias por estar presentes. Es la sesión de difusión del proyecto BTC Ensamble, que es un proyecto que ha sido financiado por Prociencia y Censico. El proyecto tiene el número del proyecto es 130-2018 y se inició efectivamente ese año, justo antes, un tiempo antes de la pandemia. Entonces, el proyecto tiene como título Implementación de lineamientos para la construcción de edificaciones con bloques ensamblables de tierra comprimida que sirvan como una solución de construcción económica y segura para las viviendas localizadas en regiones de alta sismicidad. Soy Rafael Aguilar y he sido el investigador principal del proyecto. Como ustedes saben, la tierra es un material de construcción que se viene usando por muchos años. Es un material que se ha usado en la antigüedad y que actualmente tiene hay una nueva ola sobre usuarios que buscan construcciones ecoamigables, sostenibles, que dejen una menor huella de impacto ambiental cuando se usen. Resulta que la construcción tradicional con materiales tradicionales justamente lo que hacen es generar un impacto ambiental importante. Entonces, el uso de este tipo de material del suelo está cobrando nuevamente vigencia. El problema es, que es lo que siempre ha venido pasando, es que este tipo de construcciones, las construcciones con tierra, son construcciones que son vulnerables a los sismos. Además de vulnerables a los sismos, tienen problemas de durabilidad a la exposición a ambientes con agua o ambientes con humedad agresiva, ¿no? Entonces, existe un reto para la ingeniería y es la de pensar en los nuevos materiales, en los nuevos sistemas estructurales, nuevas soluciones constructivas que permitan utilizar este material, pero que permitan a su vez generar alternativas que puedan que puedan tener una mejor durabilidad y un mejor comportamiento. El otro gran problema que tiene la construcción con tierra es que es un material, cuando se hace en forma de adobe, es un material que es difícil de controlar. Cuando se utilizan procesos manuales para su fabricación, resultan siendo sistemas difíciles de controlar. Solo para que tengan idea, hasta hace muy pocos años esto se venía conociendo como un sistema de construcción eh, eh, que no tiene ingeniería, ¿no? Entonces, el futuro de este tipo de construcción viene también en intentar salvar ese proceso manual, ese empirismo manual que origina un descontrol, digamos, una imposibilidad de control durante su ejecución, a través de procesos automatizados de fabricación y después de procesos automatizados de construcción. Cuando hablamos de procesos automatizados de construcción, entramos a una nueva línea, a una nueva familia de construcciones con tierra, en las cuales encaja este sistema de construcción de bloques de tierra comprimida. Y eso es lo que quisimos hacer en el proyecto de investigación que planteamos a Censico y a Concitec hace algunos años. Generar un nuevo sistema constructivo que utilice materiales tradicionales, pero que a su vez permita automatizar y permita generar un nuevo sistema que sea industrializable por un lado. Por otro lado, cuando queríamos generar construcción, cuando ya queríamos utilizar este material para construcción, lo que pensamos también era en generar un sistema que pueda ser de fácil construcción, de fácil aplicación. Y entonces se nos ocurrió pensar en un sistema de bloques que se encajaban entre ellos, en una especie de sistema de machembrado. Entonces, denominamos a este proyecto de bloques de tierra comprimidos ensamblables. El último reto que enfrentamos con esto es que efectivamente en el mundo se hace investigación al respecto. Sin embargo, existe poca investigación en países sísmicos.
Entonces, la última variable que estudiamos en este proceso fue el tema de reforzamiento sísmico. ¿Cómo generar un sistema industrializable que además sea fácil de construcción, pero que al final sea resistente a los sismos, tenga un buen comportamiento ante sismos? Y ese fue el gran reto por el que nos movimos y por el que estuvimos trabajando en los últimos tiempos. Entonces, como objetivos tuvimos la de proponer lineamientos para la construcción con bloques ensamblables de tierra comprimida que sirvan como una solución de construcción económica, ambientalmente amigable y segura para viviendas localizadas en regiones de alta sismicidad. Lo que ustedes ven, y van a ver más en detalle en unos minutos, son justamente esos tales bloques que desarrollamos. Eso lo ven en la parte izquierda y en la parte derecha pueden ver el sistema de reforzamiento sísmico que utilizamos. El proyecto se ha desarrollado gracias al trabajo de las personas que listo a continuación, el profesor Daniel Torrealba, que es coinvestigador del proyecto, Mauricio González, que también es coinvestigador, dos tesistas de maestría a los cuales van a conocer hoy porque van a hacer la presentación y les van a mostrar en detalle el trabajo, que se llaman Kevin Guamaní y Rosemary Enciso. Diana Zabaleta, que es una alumna de pregrado que se encargó de estudiar el tema de durabilidad de estos bloques de tierra comprimida a acciones de agua, erosión por agua y exposición al agua en general. Y luego a dos alumnos más de pregrado que se llaman Abel Vargas y Valeria Burgos, que desarrollaron un manual de construcción que pueda comunicar los conceptos complejos, en algunos casos que vemos de ingeniería, y que se puedan hacer mejor comunicables a las personas que usan finalmente y quieren construir con este tipo de sistemas. Antes de pasar Mauricio González, que va a hacer la presentación a continuación, quería primero agradecer al equipo del proyecto y quería contarles que llegar hasta este punto no ha sido fácil porque, entre otras cosas, hemos tenido que vencer a la pandemia. Este trabajo ha implicado muchísimo esfuerzo experimental, y muchos retos para nosotros porque, como ustedes se darán cuenta, el acceso para hacer experimentos ha sido limitado en este tiempo. Entonces, les quiero agradecer al equipo, a todos los alumnos que han estado trabajando, y les quiero agradecer por haber trabajado y por haber persistido en el sueño de generar soluciones que van a seguramente tener muchísimo impacto social. Mauricio, por favor, te doy el pase. Muchas gracias, ingeniero Rafael. Buenas tardes con todos. Bueno, yo procedo a continuar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y a continuación lo que voy a presentar es los hitos por los cuales ha pasado el proyecto. Entonces, confírmeme por favor si se ve bien. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, para llevar a cabo este proyecto, pues el proyecto se dividió inicialmente a lo largo de 5 hitos. En donde el primer hito correspondía básicamente a hacer una revisión bibliográfica del proyecto. ¿Okay? Se hizo una revisión bibliográfica y la idea de esto era generar una línea base, un informe de línea base que permitiera entender mejor cómo en el mundo se están estudiando este tipo de materiales. Esto se dio a lo largo de enero y agosto del 2019. El segundo hito del proyecto, una vez habiéndonos entendido y familiarizado con la investigación en el mundo alrededor del sistema, fue formalizar un primer proceso de selección de material. ¿Por qué se tiene que familiarizar esto? ¿Por qué? Porque al nosotros querer industrializar ese tipo de materiales, nosotros buscamos contar con un material que tenga ciertos parámetros de calidad que le permitan comportarse adecuadamente después en su disposición final. ¿Ok? Ese segundo hito, pues, involucró un informe de caracterización mecánica, además, y un informe de fabricación de bloques estabilizados y la propuesta final de dosificación con la cual el proyecto se quedaría. ¿Okay? El tercer hito corresponde al análisis de durabilidad y al análisis del comportamiento hidrotérmico del material. Básicamente acá buscamos o se desarrolló una metodología y además se estudió cuán resistente podría ser este material a efectos sobre todo del agua. Se estudió cuán hidrofílico o hidrofóbico podía ser el material y bajo qué condiciones pues podía resistir mejor ciertas
¿cierto? El intemperismo. Finalmente, el cuarto gran hito de este proyecto es proponer el sistema de reforzamiento, y no solo proponerlo, sino también entenderlo física y mecánicamente. Esto se realizó a través de ensayos experimentales y se validó también ensayos en modelos numéricos. El detalle de todos estos hitos los van a presentar los tesistas que han formado parte de este proyecto, que son Kevin Wamani y Rosemary Enciso. En ese sentido, invito primero a la tesista Rosemary Enciso, tesista de maestría, para que nos comente en detalle todo lo relacionado al comportamiento mecánico de los bloques. Adelante, Rosemary. Gracias, Mauricio. Voy a compartir, buenas tardes con todos, voy a compartir la presentación que he preparado. Ok, voy a comenzar con explicar un poco lo que es el mejoramiento del suelo, características de las propiedades, caracterización de las propiedades mecánicas de sistemas de mampostería utilizando bloques ensamblables de tierra comprimida que son conocidos como BTCs y que han sido reforzados con geomallas. La primera fase que se realizó fue el mejoramiento del suelo. Se utilizó suelo arcilloso, que se denominó como suelo base, procedente de dos localidades que se encuentran en canteras de los distritos de Ventanilla y Caraballo en el departamento de Lima. Podemos ver en ambas figuras que el suelo perteneciente a Ventanilla como en Caraballo, en cuestión de color del suelo, presencia de bolondería, son casi similares. En tal sentido, se tomaron 3 muestras del suelo, de 5 a 7 kilos aproximadamente, para realizar los ensayos de caracterización física que se desarrollaron en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Católica. Entre los tipos de ensayos que se ejecutaron fueron el análisis granulométrico para conocer cuál era el tamaño de partículas presentes en el suelo, los límites de Atterberg que tenían que ver con la plasticidad, contenido de humedad y el peso específico relativo de los sólidos. Posteriormente se obtuvieron resultados de las envolventes de las curvas granulométricas y de la plasticidad del suelo base, mostrando que si lo comparamos con la norma española UNE 41410, que fue nuestra norma base para nosotros revisar si el material que estábamos usando era óptimo para la fabricación de bloques, así también como la norma africana ARS 681 para el tema del mortero que se iba a utilizar para añadir la geomalla a los muros, utilizamos los usos granulométricos que nos daban estas normas para construir unos límites y así poder saber si nuestro suelo cumplía con ese requerimiento. Vimos que nuestro suelo base en ciertas zonas que ustedes ven detalladas en estos círculos rojos no pertenecían a los límites tanto de la norma africana como en la norma española. Asimismo, en los usos de plasticidad había un porcentaje cerca del 5% que no estaba contenido dentro de estos usos, dentro de estos envolventes, por lo que se realizó un mejoramiento del suelo base a fin de obtener una materia prima óptima y se denominó como suelo de control S para la fabricación de unidades. Luego se adicionaron arenas finas y gruesas en ese proceso de mejoramiento del suelo, con una proporción de 7.5% respecto al 100% del peso de todos los secos, y así también se tuvo que tener en cuenta que este suelo base tenía que ser tamizado utilizando la malla número 4, que estos lineamientos estaban referidos en la norma española, la UNE 41410. Se realizó un nuevo análisis granulométrico del suelo de control, el suelo S,
para verificar que ahora sí la envolvente granulométrica pues se encontraba dentro de estos límites, ¿no?, que están normados. Y efectivamente vimos que el suelo sí era óptimo para la fabricación de bloques. Asimismo también, además de los ensayos para la caracterización física del suelo, se realizaron ensayos de análisis de espectroscopía de fluorescencia de rayos X, conocidos como XRF, a este suelo de control, en donde se presenta aquí en esta tabla los resultados, en donde la alta presencia de óxido de silicio y óxido de aluminio dieron a conocer que nuestro suelo tenía presente cierto tipo de arcillas, que son las ilitas y las caolinitas. Estos tipos de arcillas no son expansivos, tienen poca expansión, lo cual era considerado bueno para nuestro suelo, porque si es que hubiese pasado de que en nuestro suelo hubiésemos tenido arcillas expansivas, al aumentar el agua o al reaccionar con otros estabilizantes, lo que iba a generar era pequeñas microfisuras en los bloques, y esto durante el periodo de curado iba a generar daños y disminución en la resistencia de las unidades. Entonces, el tener este tipo de arcillas nos dio a entender que nuestro material era apto para la fabricación de las unidades de BTC. Luego pasamos a una fase que es la optimización de las dosificaciones para la fabricación de los bloques. Se evaluó esta optimización considerando a los estabilizantes de cemento y de cal. Se analizaron 5 tipos de dosificaciones, considerando que para las mezclas estabilizadas, el porcentaje de material estabilizante no debía superar el 10% según un lineamiento que mandaba la norma española. Entonces, respetamos eso y armamos 5 dosificaciones, en el sentido de que la primera, que es la que ustedes ven en el cuadro S, es solamente una mezcla que contiene suelo de control, es decir, el suelo base que ha sido tamizado por la malla número 4. Luego tenemos una dosificación que la hemos denominado como SC10, entre paréntesis 100%. Esto quiere decir que ese valor de 10 es referente al 10% como límite máximo de estabilizante, y 100% quiere decir que de ese 10%, todo el estabilizante es de cemento. Por eso es que ustedes ven que no tenemos contenido de cal para esta dosificación. Sin embargo, las 3 siguientes sí presentan cal en diferentes porcentajes. Se mantiene un 90% de suelo de control, pero ya aquí varía el porcentaje de cemento. La dosificación con un 90% hace referencia a que es 9% de cemento y 1% de cal respecto a este 10% de estabilizante. Con esa misma lógica se sigue el análisis de estas dos dosificaciones siguientes. SCL10 de 50% significa que tenemos igual porcentaje de cemento y cal, y SCL10 del 25% quiere decir que tenemos 2.5 de cemento y 7.5% de cal. Además, para esta optimización lo que nosotros utilizamos fue un criterio de validación a nivel de trabajabilidad de las mezclas, en el cual utilizamos un ensayo de veleta de corte. Se utilizó esta veleta de la marca Humboldt H4227 con una relación de altura-diámetro de 2, según sus especificaciones técnicas de este aparato, para evaluar la trabajabilidad de estas mezclas, ¿no?, para las diferentes variaciones de contenido de agua. A nivel de trabajabilidad, lo que nosotros analizamos fue diferentes variaciones de contenido de agua para las mezclas, en todas estas 5 dosificaciones que habíamos propuesto y que había mostrado en la diapositiva anterior. Este contenido de agua lo fuimos variando desde 8 al 16%. Respecto al peso de los elementos secos, ¿no?, que serían los estabilizantes y el suelo. Utilizamos este contenedor cónico en el cual colocábamos material, lo apisonábamos y sumergíamos la veleta de corte, la cual nos brindaba resultados de esfuerzos de corte, y este contenedor nos permitía hacer nos permitía realizar 3 mediciones por cada mezcla que estábamos analizando, ¿no? Como ven en esta foto de la derecha, una vez que nosotros girábamos la veleta, podíamos registrar el valor del esfuerzo de corte al cual respondía la mezcla que estábamos analizando.
Entonces, una vez que ya habíamos analizado todas estas muestras, lo que hicimos fue recolectar esa información y armar curvas para comprender cómo era que estaba influyendo el contenido de agua en la resistencia que ofrecía las mezclas a corte. Es en este caso que al graficar estos diversos puntos que hacían referencia a el contenido de agua, nos dimos cuenta que en cada una de estas dosificaciones había un pico. Asimismo, este ensayo de veleta de corte también lo trabajamos de la mano de que generábamos bloques, fabricábamos bloques para cada una de estas diferentes mezclas, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, ustedes ven estos gráficos en donde S al 8% significa que este suelo, S por suelo de control, lo habíamos fabricado utilizando 8% de contenido de agua. Nos dimos cuenta que no obteníamos un bloque estable, no tenía las esquinas definidas, no se podía manipular ni transportar con facilidad, ya que se desmoronaba muy rápido. Caso contrario pasaba con esta misma mezcla, pero con 15% de contenido de agua. Ya no era tampoco una mezcla trabajable, ya que al momento de hacer llevar a cabo la fabricación del bloque, al tener mucha agua, lo que pasaba era que el material se quedaba adherido a las placas de la máquina, por lo tanto tampoco era un bloque óptimo. Sin embargo, cuando trabajamos con alrededor del 12% de contenido de agua, vemos que el bloque sí tenía una consistencia homogénea, tenía las esquinas definidas, se podía trasladar de un punto a otro sin ningún problema. De esta manera fue que también cruzamos esta información con lo que nos había dado el ensayo de veleta de corte, y pudimos detectar cuáles eran los rangos de contenido de agua óptimos para cada una de estas dosificaciones, así como también la relación de agua-cemento, que es lo que se presenta en esta tablita que dice resultados de las dosificaciones. Entonces, luego de analizar ya estos resultados, teníamos 3 mezclas que contenían cal. Elegimos la que tiene un porcentaje de 25% de cemento para continuar con la caracterización de unidades, ya que si bien a nivel de contenido de agua, estas 3 dosificaciones no tenían no variaban, es decir, que mantenían este porcentaje entre 10 y 11% de contenido de agua, pero al poseer un menor porcentaje de cemento, tomamos esta dosificación como un punto también para investigar, ¿no? Que era lo que queríamos analizar en este proyecto. Además, una vez que ya tenemos que ya tuvimos las 3 dosificaciones listas para fabricar los bloques, se hizo un metrado de unidades necesarias para la caracterización mecánica, que es la siguiente fase, dando a entender que se van a ensayar, se ensayaron bloques, pilas y muros, ¿no? Para el caso de unidades, es decir, de bloques de BTC, se llevaron a cabo 2 tipos de ensayos, compresión uniaxial y flexión en 3 puntos. Para la caracterización de pilas, se analizaron también 2 tipos de ensayo, compresión uniaxial, resistencia al corte inicial, y para la caracterización mecánica de muros, llevamos a cabo el ensayo de corte cíclico en muros con y sin refuerzo para la dosificación que presentaba los estabilizantes de cemento y cal. Asimismo, se debe mencionar que los ensayos de las unidades y el ensayo de compresión en pilas se desarrollaron en el Laboratorio de Ingeniería y Patrimonio, mientras que los ensayos restantes sí se ejecutaron en el Laboratorio de Estructuras Leyes de la Universidad Católica. Pasamos a una tercera fase que viene a ser la fabricación de las unidades de BTC. Se utilizó una mezcladora de eje vertical, en donde se colocó el material seco, que quiere decir el suelo de control y los estabilizantes, según las diferentes dosificaciones que ya teníamos designadas, ¿no? Con las proporciones, ¿no?, de estos materiales y el contenido de agua. Se mezclaron primero los insumos secos por un periodo de 1 a 2 minutos hasta obtener unas mezclas homogéneas, es decir, no encontrar bolonería de un solo tipo de elementos, sino que al mezclarse los secos se tenga un material homogéneo antes de incluir el agua.
Vemos en la primera foto que el técnico añade, ¿no?, los materiales secos a esta mezcladora de eje vertical, luego procede a mezclarlos, y cuando ya se observa que la mezcla está homogénea es que recién se añade el agua de manera gradual y continua para que se pueda hacer la mezcla por unos 3 a 5 minutos. Luego se revisó que la mezcla final presente poca bolonería para poder utilizarla en la fabricación de las unidades, y luego esta mezcla se llevó a un lugar en donde se daba la fabricación de los bloques, en donde se utilizó una máquina denominada Ecobrava, que posee un sistema hidráulico que permite la compresión de los bloques. El siguiente paso fue colocar la mezcla en la caja metálica de la máquina Ecobrava, que es la que ven en la primera figura de la izquierda, evitando que se tenga material excedente fuera de esta caja para que el sistema cierre sin ningún problema. Luego se accionaba la máquina hidráulica para la compresión, y luego ya podían fabricarse medios bloques, como vemos en la segunda foto, o bloques enteros, los cuales se desmoldaban de la máquina sin ningún tipo de esfuerzo o ningún problema. Una vez que ya teníamos fabricados estos bloques, estos se colocaron sobre plásticos que estaban dispuestos sobre tarimas de madera para evitar que haya un contacto directo con el terreno y así favorecer el cruce de aire uniforme durante el proceso de secado. Lo que nosotros también queríamos era que las variaciones tanto de temperatura como de humedad del medio ambiente no afectaran con el proceso de adquisición de resistencia de nuestras unidades, ¿no? Asimismo, las unidades se cubrieron con el plástico hasta la edad del ensayo, que casi todas las unidades fueron ensayadas más allá de los 28 días de curación. Voy a presentar un video demostrativo de lo que es la fabricación de los bloques con esta dosificación que contiene cemento y cal. Laboratorio de Materiales. BTC Ensamble. Implementación de lineamientos para la construcción de edificaciones con bloques ensamblables de tierra comprimida que sirvan como una solución de construcción económica y segura para las viviendas localizadas en regiones de alta sismicidad. El proceso de fabricación de bloques de tierra comprimida, denominados como BTC, inicia con el tamizado de las materias primas, que son el suelo base proveniente de una cantera situada en el distrito de Caraballo, Lima, así como arenas gruesas y finas. Esta acción permite obtener un material con una distribución granulométrica óptima de las partículas para la fabricación de bloques. El tamiz está conformado por una malla número 4, 4.75 centímetros de abertura, y las dimensiones del marco del tamiz son de 2.5 metros de longitud y 1.5 metros de ancho. Para el proceso de mejoramiento del suelo, primero se debe comprobar que los materiales deben estar en condición seca para su uso. Luego, se debe pesar los materiales con ayuda de una balanza en proporciones definidas, las cuales son 85% de suelo tamizado, 7.5% de arena gruesa tamizada y 7.5% de arena fina. El mejoramiento se realiza por tandas para garantizar que el material, al ser mezclado con las arenas, se realice de manera correcta y el resultado sea una mezcla uniforme. Cada tanda es de 120 kilos de material en total, 102 kilos de suelo y 9 kilos de cada tipo de arena. Primero, se tiende una lona sobre el piso, y en ella se colocan los materiales considerando que primero va el suelo tamizado y sobre él las arenas. Enseguida, el técnico comienza a mezclar los materiales, trasladándolos de un lado a otro por un tiempo de 5 a 10 minutos hasta conseguir una mezcla homogénea. Para fabricar BTCs estabilizados, se utilizan estabilizantes químicos como cementos tipo 1 y cal hidratada. Asimismo, se utiliza una mezcladora de eje vertical que posee paletas giratorias que ayudan a generar una mezcla uniforme entre el suelo mejorado, los estabilizantes y el agua. La dosificación que se utiliza es de 90% de suelo mejorado, 2.5% de cemento, 7.5% de cal y el agua, cuyo rango va del 10 a 11% del peso de todos los materiales secos. Debido a que la mezcladora soporta un máximo de 120 kilos, se utilizan 90 kilos de suelo mejorado, 2.5 kilos de cemento, 7.5 kilos de cal y 10 kilos de agua en cada mezcla.
El agua se añade gradualmente luego de haber colocado los materiales secos en la mezcladora, y este proceso dura entre 3 a 5 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que se tiene la mezcla lista, se detiene la máquina para levantar las paletas y con ayuda de unas espátulas se retira el material adherido a estas. Posteriormente se desancla la cuba, contenedor fijo, de su base para ser transportada a la zona donde se encuentra la máquina Ecobrava que permite fabricar BTCs. Con ayuda de las espátulas, se retira el material adherido a las paredes de la cuba. Se utiliza una batea o balde pequeño para colocar aproximadamente 6 kilos de mezcla. Se añade la mezcla directamente a la caja metálica de la máquina Ecobrava, eliminando el material excedente. Se cierra el sistema y se acciona la máquina, la cual trabaja con un sistema hidráulico que permite comprimir el material contenido en la caja metálica. Una vez comprimido el material, se levanta la tapa de la caja metálica y se obtiene el bloque fabricado. Este proceso se repite hasta obtener la cantidad solicitada de bloques. Los bloques son trasladados a una zona de almacenamiento, conformado por tarimas de madera, sobre las que se coloca un plástico y encima de ello se colocan los bloques apoyados sobre el lateral de mayor dimensión. Finalmente, para ser usados como material constructivo, el tiempo de curado es de 28 días como mínimo, considerando que los primeros 7 días deben estar tapados con un plástico para evitar que la variación de la temperatura y humedad del medio ambiente genere degradación sobre las unidades. Luego de este tiempo, los bloques pueden continuar con su etapa de curado sin el plástico de protección, en un ambiente que los resguarde de la lluvia y del sol constante. Ok, una vez ya que se han fabricado la cantidad necesaria de bloques, lo que se sigue con esta fase número 4, que es la caracterización mecánica. Se comienza con el ensayo de compresión axial en medios bloques. Se analizaron los 4 periodos de curado, es decir, a 7 días, 14, 21 y 28 días para cada dosificación. Para este caso se siguieron los lineamientos de la norma EN 772 del año 2011 y se utilizó una máquina universal denominada MTS 810 test. Se muestra un diagrama, un esquema del ensayo de compresión axial a nivel de teoría, mientras que en la parte derecha tenemos el esquema, una foto de lo que nosotros llevamos a cabo para este tipo de ensayo, en donde tenemos como ejemplo una mezcla de cemento y cal, ¿no? Una dosificación SCL. Se aplicó una carga en base a un control de desplazamiento a una velocidad de 0.5 milímetros por minuto y se ensayaron un total de 6 especímenes por cada tiempo de curado. Analizando el periodo de curado de 28 días, los bloques de control mostraron una resistencia máxima promedio de 1.36 megapascales con un coeficiente de variación del 8%. La dosificación que contenía cemento dio un valor de 3.13 megapascales con un coeficiente de variación del 7%, mientras que la dosificación que incluía los estabilizantes de cemento y cal dio un valor de 2.42 megapascales, ¿no? Se graficó estos resultados que se habían obtenido para cada una de estas dosificaciones en cada uno de estos periodos de curado, y nos dimos cuenta que justamente la dosificación que contenía solo cemento brindaba la mayor resistencia de todas las dosificaciones. Asimismo, se desarrollaron las curvas de esfuerzo de formación para poder hallar el modo de elasticidad de los bloques, en donde se obtuvieron valores de 53 megapascales, 162 megapascales y 148 para las 3 diferentes dosificaciones, siendo la primera referida al suelo de control, suelo con cemento y suelo con cemento y cal. Luego se llevó a cabo el ensayo de flexión en 3 puntos en bloques. Se analizaron unidades a 28 días de curado.
Se siguió la norma EN 772 del año 2001 y se utilizó una máquina universal MTS 810 TES. Asimismo, se aplicó una carga vertical uniforme bajo un control de desplazamiento con una velocidad de 0.3 milímetros por minuto. Vemos el esquema del ensayo y cómo en la realidad lo llevamos a cabo. Este sistema estaba conformado por 3 pines, 2 inferiores y 1 superior, los cuales transportaban la carga que ejercía la máquina sobre la unidad. Para la dosificación de control se obtuvo una resistencia promedio de 0.16 megapascales, mientras que para la dosificación que contenía solo cemento se obtuvo un valor de 0.58 megapascales, mientras que para la dosificación con cemento y cal se obtuvo un resultado de 0.37 megapascales con un coeficiente de variación del 13%. Luego se procedió a realizar la caracterización mecánica en pilas. Se inició con un ensayo de compresión axial en pilas utilizando unidades a 28 días de curado. Y estas pilas estaban conformadas por un conjunto de 5 unidades, de 5 bloques que estaban apilados de manera vertical y ensamblados mediante su propio sistema de encastre. Aquí nosotros no utilizamos mortero para unir las unidades, sino que estos bloques, como lo había comentado el profesor Rafael, tienen un sistema de encastre de machimbrado, lo cual nos permite no utilizar mortero para unir estas unidades, ¿no? Se muestra el esquema del ensayo y vemos una foto de lo que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio de estructuras en el EDE de la Universidad Católica. Se siguió la norma ASTM C1314-2018 y se utilizó una máquina universal MTS 810. Asimismo, se aplicó una carga constante bajo el control de desplazamiento, considerando una velocidad de carga de 0.25 milímetros por minuto, y se ensayaron 3 pilas por cada tipo de dosificación. Se obtuvieron los valores de 0.41 megapascales, 1.52 y 1.45 para las pilas de control, pilas estabilizadas con cemento y pilas con cemento y cal respectivamente. Se generó este diagrama de las resistencias a compresión para cada una de estas dosificaciones utilizando un diagrama de barras, en donde se visualiza que la dosificación que ofrece mayor resistencia sigue siendo la dosificación con presencia solo de cemento. Además, se analizaron los patrones de falla a causa de llevar a cabo este ensayo en pilas, lo cual nos permitió visualizar que justamente se habían obtenido fisuras verticales, que era lo que se esperaba, ya que estamos realizando, o se había realizado un ensayo de compresión uniaxial sobre estos especímenes. Asimismo, se calculó el módulo de elasticidad utilizando un método secante y se obtuvieron valores promedios de 92.68 megapascales, 308.18 y 286.80 referidos a las pilas con cemento y cal respectivamente. Aquí también para nosotros hallar el módulo de elasticidad, lo que hicimos fue generar curvas de esfuerzo de formación para los periodos, para el periodo de 28 días, ¿no? de estas pilas, y se generaron una tabla resumen de todas las propiedades que pudimos obtener con estos con este ensayo para las pilas, ya sea la carga máxima, la energía de rotura en módulo de elasticidad, que es lo que ya se los había comentado. Luego llevamos a cabo el ensayo de resistencia corta inicial en pilas. Para esto se siguió la norma EN 1052 del año 2008. Los tripletes, que son este conjunto de 3 bloques, en este caso sí las pilas solamente estaban conformadas por 3 unidades, apilados en dirección vertical. Se aplicó una carga horizontal sobre el bloque central, mientras que también se generó una carga de precompresión a nivel vertical sobre este sistema. La carga horizontal que se aplicó fue de manera gradual a través de gatas hidráulicas, como lo vemos en la foto central. Hay un pistón que empuja el bloque central a una velocidad de 20 kilos por segundo, y se consideraron 3 niveles de precompresión de confinamiento, 0.02, 0.15 y 0.30 megapascales.
Las resistencias promedio al corte para la carga de confinamiento de 0.15 megapascales fueron de 0.129 megapascales, 0.149 y 0.239 para la dosificación que incluía cemento y cal, ¿no? A partir de un análisis de la gráfica de regresión, que es la que mostramos en la parte izquierda, de regresión lineal, entre la carga de confinamiento y la resistencia de corte, es que se obtuvieron parámetros de la resistencia al corte inicial, ¿no? La ecuación que obtuvimos de esta recta, que dio un valor de 0.04 megapascales, y también pudimos obtener el valor de la tangente del ángulo de fricción interna, igual a 0.673. En el gráfico de la derecha, que viene a ser el desplazamiento horizontal versus el esfuerzo de corte, podemos apreciar que para aquella dosificación en donde estaba presente el cemento y la cal, y para una tensión de confinamiento de 0.30 megapascales, pudimos observar una caída en el esfuerzo cortante luego de alcanzar el pico. Esto se generó debido a que se desprendieron grandes porciones de bloques durante el ensayo, dando lugar a que se dé una pérdida de la matriz de confinamiento. Entonces, es por eso que hubo esta caída. Además, también se observa que la dosificación de cemento y cal presentan mayores valores que la dosificación de control y la propia dosificación con cemento, debido a que la presencia de cal en la mezcla genera que el ángulo de fricción interna que a causa del trabajo de la cal con partículas arcillosas, permite tener un mayor control en el parámetro de la adherencia de las partículas, mientras que al utilizar solo cemento desarrolla un comportamiento de mayor fragilidad cuando se alcanza el pico máximo de esfuerzo cortante. Luego pasamos a la caracterización de los muros. Como primer paso, pues se tenían que construir estos muros, ¿no? Para hacer el ensayo de corte cíclico. Se construyeron 4 especímenes, es decir, 4 muros, utilizando bloques con la dosificación cemento y cal, considerando que eran 2 muros sin refuerzo y 2 muros reforzados superficialmente con geomallas del tipo Tensar SX 4100 de biaxial, que eran adheridas al muro con un mortero. Estos muros, tanto el reforzado y el sin refuerzo, tenían dimensiones que variaban, no variaban mucho a nivel de ancho y largo, pero ya para la parte numérica estos datos sí fueron importantes. Asimismo, se diseñó un sistema de albañilería de junta seca con una configuración de doble hoja, ya que estos son los que se utilizan como muros portantes. En la norma española, en la UNE 41410, se da como lineamiento de que para el uso de estos muros conformados por bloques de BTC, si son muros portantes, tienen que ser de doble hoja, pero si son muros separadores de ambientes, podrían ser solamente de una hoja. En las fotos que presentamos a la izquierda vemos la disposición de los bloques por hiladas. Se consideraron que las 4 primeras hiladas, los bloques tenían que estar en un armado de soga, en donde si es que sobraba un espacio, pues se completaba con un bloque que estaba de cabeza. La quinta hilada sí era una disposición de bloques de cabeza, y este tipo de armado se continuó para las siguientes. Asimismo, se tuvieron que utilizar vigas de concreto armado ubicadas en la parte inferior y superior del muro, que se adhirieron ¿no? al muro mediante un mortero simple en proporción de 2 de arena, 1 de cemento y 1 de agua, para que se utilizaron estas vigas para una correcta distribución de las cargas aplicadas. Es decir, cuando se desarrolló el ensayo de corte cíclico, la fuerza no fue directamente colocada sobre el muro, sino que al utilizar estas vigas lo que se generó fue una carga distribuida en todo el muro, permitiendo que se genere este ensayo de una manera adecuada.
Además, se consideró que las vigas para ser utilizadas debían tener un proceso de curado de 28 días como mínimo para que se alcance un porcentaje significativo de resistencia y no exista un problema al momento de realizar el ensayo, es decir, que se pueda generar una rotura de vigas durante la ejecución del ensayo. Los ensayos de corte cíclico se realizaron siguiendo los lineamientos de la norma ASTM E2126 del año 2019 y se consideró la aplicación de carga vertical de precompresión axial sobre los muros para reproducir las condiciones de servicio de una estructura real, es decir, el peso que vendría a ser el techo de una estructura construida con estos bloques, ¿no? Este valor se tomó como 12 kilonewtons, haciendo un metrado de lo que podría ser una vivienda construida con BTC. Se generó la historia de desplazamientos de cargas laterales, se dio un protocolo de carga, el cual consistía con 10 fases. Cada una de estas fases estaba constituida por 2 ciclos, y se tuvo un control por desplazamiento para realizar varios ciclos con una amplitud creciente de desplazamiento horizontal hasta llegar al punto de falla. Para esto se consideraron, como ya lo mencioné, un total de 10 fases y 2 ciclos de carga y descarga en cada una de ellas. Voy a presentar un video demostrativo sobre cómo se realizó el ensayo de corte cíclico en muros de BTC, que fueron llevados a cabo en el Laboratorio de Estructuras, el LEDI de la Universidad Católica. Proyecto BTC Ensamble. Objetivo general: proponer lineamientos para la construcción con bloques ensamblables de tierra comprimida que sirvan como una solución de construcción económica, ambientalmente amigable y segura para las viviendas localizadas en regiones de alta sismicidad. Se propone para este efecto utilizar un sistema de construcción de junta seca y bloques con capacidad. Ensayo: corte cíclico en el plano en muros de BTC no reforzados y reforzados con geomallas. Objetivo: determinar la resistencia máxima del sistema de albañilería ante cargas laterales cíclicas. Instrumentación de los muros. Luego de haber construido los muros, estos se trasladaron al área donde se realizarán los ensayos mediante poleas que se sujetan a las vigas inferiores de los muros. Se utilizaron EVDTs para la medición de los desplazamientos relativos entre puntos del muro. Estos sensores se conectan a través de hilos de cobre que son tensados con ligas elásticas. En total se colocaron 15 sensores, 4 ubicados en la cara principal, pintada de blanco, y los 11 restantes en la cara posterior. Desarrollo del ensayo. Se aplicó una carga vertical de precompresión axial con un valor estimado de 12 kilonewtons en referencia al peso de un techo de madera que soportaría una vivienda construida con unidades de BTC. Se tuvo un control por desplazamiento y se realizaron 10 fases, donde cada fase contó con 2 ciclos. Para los muros sin refuerzo, se consideró una carga lateral máxima de 20 kilonewtons, y para los muros reforzados de 50 kilonewtons, la velocidad máxima que aplicó en la fase 10 fue de 25 milímetros por minuto. Muros sin refuerzo. Durante las fases 1 al 3, se generaron las primeras fisuras en la zona central de los muros. Con la ayuda de tizas de colores, se delinearon las fisuras conforme se iban generando durante el ensayo. Durante las fases 4 a 6, las fisuras se hicieron más notorias en la parte central, así como se observó desprendimientos en las esquinas inferiores del muro. Durante las fases 7 y 8, las fisuras se distribuían a lo largo de toda la altura de los bloques, lográndose conectar unas con otras. Durante las fases 8 y 9, los daños presentes en el muro iban formando una falla típica de este tipo de ensayo, que es la falla de corte. El muro se corta diagonalmente, conectándose las esquinas opuestas. Finalmente, en la última fase, fase 10, las grietas observadas en la parte central y diagonales del muro alcanzaron un ancho máximo de 35 milímetros. Muros reforzados con geomallas. Durante las fases 1 a 3 aparecieron las primeras fisuras, las cuales se extendían en la parte central y laterales del muro. Durante las fases 4 y 5, las fisuras horizontales fueron extendiéndose a lo largo del muro, mientras que las fisuras verticales aumentaron de tamaño en la parte central. Durante las fases 6 a 8, las fisuras horizontales se conectaron con las verticales, por lo que el daño se extendió en toda la superficie del muro.
Durante la fase 9, las fisuras aumentaron su espesor de 5 a 8 milímetros en la parte central del muro. Finalmente, en la última fase, fase 10, las grietas observadas en la parte central y diagonales del muro alcanzaron un ancho máximo de 15 milímetros. Ok, una vez que se realizó el ensayo de corte cíclico, obtuvimos data, la cual procesamos para transformar en resultados que nos permitieran conocer qué es lo que había pasado con estos muros que habíamos ensayado, y de acuerdo a estos resultados, el comportamiento previo a la fisuración se caracterizó por una histéresis moderada y por una degradación mínima de la resistencia y rigidez. No obstante, el comportamiento posterior a la etapa de fisuración dio lugar a la generación de bucles que estaban muy abiertos, originados por la aparición de las zonas de deformaciones plásticas. La caída de la resistencia final en ambos muros se produjo debido al aplastamiento de las esquinas inferiores, como se vio en el video, y se alcanzaron valores máximos de 19.8 kilonewtons para el primer muro, sin refuerzo, como el que vemos en la figura de la izquierda. Vemos que llega a un tope máximo de 19.8, casi 20 kilonewtons, mientras que el segundo muro tuvo como carga máxima 15.5 kilonewtons. Luego se obtuvieron los resultados ante el desarrollo del ensayo como la carga lateral máxima, que es la que se ve de acuerdo a estas curvas de histéresis y los bucles que generan, ¿no?, estos diagramas. Para los estados push and pull, de empuje y arrastre, también se pudo detectar el desplazamiento en dicho instante de máximo para los 4 muros, ¿no? En este caso, lo que se hizo después fue, una vez que se tenían todas las curvas de histéresis, se generó una envolvente de estas curvas para cada una de los tipos de muros, tanto con y sin refuerzo. Se hizo un resumen de las propiedades principales, y para el segundo muro, por ejemplo, que no tenía refuerzo, para uno de los muros que estaba reforzado, sí hubo un problema a nivel de la ejecución del ensayo, ya que durante la etapa de que se estaba generando la compresión, hubo un deslizamiento entre el muro y la viga superior, lo cual hizo que se tuviera que finalizar el ensayo en la fase 7. Sin embargo, el segundo muro que estaba reforzado no tuvo ningún problema, y en este caso, este primer muro que tuvo este inconveniente llegó a una carga máxima de 36.6 kilonewtons, mientras que el segundo muro llegó a un valor máximo de 43.7. Como lo mencioné, se generaron curvas envolventes de acuerdo a estas curvas de histéresis que se hallaron previamente. El comportamiento posterior a esta cresta, ¿no?, se caracterizó por un gran desplazamiento último, con una baja degradación de la resistencia y de la rigidez, aunque el colapso sí se considera como abrupto, ¿no? Quiere decir que hay un comportamiento frágil en donde el sistema de encastre dejó de actuar. Y a partir de esta información es que se estimó el límite de fisuración, conocido como CSR, como la relación que existe entre el valor de resistencia al límite de fisuración y la carga máxima, ¿no?, teniendo como un resultado un valor de 0.61. Como discusión de estos resultados de toda esta parte experimental, pues se tiene que decir que toda esta parte de caracterización, mejoramiento, fue una vasta campaña experimental que inició justamente con conocer
el tipo de materia prima que estábamos evaluando para la fabricación de los bloques, y también se tenía que verificar que sea un material óptimo, ¿no? Para fabricar unidades de BTC. Asimismo, con la propuesta del suelo de control S, las dosificaciones se validaron ciertas dosificaciones para fabricar bloques de control, en donde se utilizaron estos estabilizantes de cemento y cal, ¿no? También se evaluó o se optimizó el contenido de agua para cada una de estas dosificaciones. La obtención de las dosificaciones óptimas estuvo referida al uso del análisis del ensayo con la veleta de corte, el cual permitió comparar diferentes dosificaciones variando porcentajes de contenido de agua para analizar la trabajabilidad. Se analizó el aspecto de los bloques fabricados, ¿no? A nivel de geometría, consistencia ante ciertas variaciones de contenido de agua, y con ello es que se eligieron estas 3 dosificaciones, ¿no? Que ya se las había mostrado. Por otro lado, respecto a la caracterización mecánica, los ensayos de compresión uniaxial y flexión de 3 puntos referidos a unidades de BTC permiten afirmar que el uso de estabilizantes sí mejora sustancialmente o categóricamente el comportamiento mecánico de los bloques, hasta en 3 veces el valor de la resistencia a la compresión, si es que analizamos el ensayo de compresión, y un factor de 3.5 veces de resistencia a flexión en comparación con nuestros especímenes de control, es decir, aquellos que no estaban estabilizados con cemento y cal. Para las unidades, la dosificación con un mejor comportamiento mecánico fue la de cemento, porque nos dio los valores más altos a nivel de resistencia. Sin embargo, la dosificación con cemento y cal también tuvo mejores resultados si es que los comparábamos con nuestras dosificaciones de control. En este caso, hablando de pilas, ¿no? Los resultados muestran también la factibilidad de reducir la cantidad de cemento incorporado y usar como reemplazo a la cal, ¿no? Asimismo, al incorporar un 75% de cal del porcentaje total de estabilizante, que habíamos dicho que era el 10% del peso de secos, se trabajaría con una gran opción para la fabricación de unidades, pues si bien la resistencia de los bloques disminuye entre un 20 a 25%, aún así se estaría cumpliendo con ofrecer unidades que llegan a una resistencia de 2.4 megapascales, a compresión uniaxial, que es un valor mayor, el cual pide la norma UNE, que es tener un valor mayor a 2 megapascales. Respecto a la caracterización de pilas, durante el ensayo de resistencia al corte se observó que la regresión lineal brindó un valor para el coeficiente de determinación igual a 0.98, debido a que se analizaron especímenes del tipo de mampostería pilada en seco con un sistema de encastre, que se esperaba que la resistencia al corte inicial sea nulo, pero no ocurrió esto, sino que se deduce que el efecto del encastre que hay entre las unidades es el mayor responsable para que este valor no sea nulo, no sea cero, ¿no? Asimismo, en relación con la caracterización del comportamiento sísmico en muros, se pudo observar que en los ensayos de corte cíclico, los bucles histeréticos que habíamos obtenido presentaron curvas amplias, sin cuellos, luego de alcanzar el límite de la carga lateral, lo cual es un indicador correcto del funcionamiento del sistema estructural y de su capacidad para reducir energía a causa de fricción entre las juntas de estos bloques, ¿no? Y finalmente, como se visualizó en los resultados del ensayo de corte cíclico, el comportamiento posterior a la carga máxima se caracterizó por un gran desplazamiento último, con una disminución, con una baja en la degradación de la resistencia y también en la rigidez, generando el colapso abrupto, ¿no?, de esta curva, con un comportamiento frágil, apenas el sistema de encastre de los bloques dejó de funcionar. Además que el patrón de fisuración muestra una concentración de daños en las esquinas y en la parte central de los muros. Esto es todo, muchas gracias. Continúa mi Muchas compañero gracias, Kevin, ¿no? Rosemary. Sí, en efecto, damos el pase ahora a Kevin Wamani, quien nos va a explicar lo avanzado en relación al modelamiento numérico y a la validación numérica de este tipo de sistemas estructurales. Adelante, Kevin.
Buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Guamaní y como ya les habían adelantado mis compañeros, tanto Mauricio como Rosemary, yo me encargaré de hablar principalmente de la fase de modelado numérico en la que se enfocó este proyecto de investigación. Y empezamos. Entonces, esta parte de la exposición tendrá como contenido los modelos constitutivos que se emplearon para representar el comportamiento de esfuerzo de formación unitaria bajo diferentes cargas o esfuerzos a los que experimentaban los materiales, en el cual hemos enfocado el análisis, a también un análisis de la interfaz entre bloques, ya que el modelado de los 3 tipos que existen se enfocó principalmente en micromodelado, de modelar independientemente los materiales que componen a la estructura. En este caso, los muros que se ensayaron, y ya explicó el detalle de los ensayos Rosemary. Siguiendo con la exposición, veremos la parte de modelado numérico, la definición de la geometría, los estados de carga, condiciones de borde, los detalles de las interfaces y posteriormente las propiedades que se implementaron en el modelo. Posteriormente, la calibración de cada una de las propiedades o las principales se detallará luego. Como continuación, las propiedades numéricas que ya se calibraron luego de la etapa previa y finalmente presentar los resultados tanto del micromodelado de muro sin refuerzo y con refuerzo. Eso sería todo lo que contiene esta exposición. Primero, modelos constitutivos. En base a la literatura y diferentes investigaciones que se han encargado en el modelado de mampostería, incluso en el de tierra, que es nuestro caso, estamos en la mampostería de tierra, pero con una tipología de bloques de tierra comprimida, con la tendencia de ser industrializado. Entonces, en base a esa investigación previa, las principales relaciones constitutivas para modelado numérico de mampostería son las que se presentan aquí, A, B, C y D, que es para esfuerzos de compresión un enfoque parabólico, para esfuerzos de tracción un enfoque exponencial, para esfuerzos de corte un decaimiento de la rigidez de corte bajo un factor denominado como beta, y principalmente presenta valor igual a 0.1 de acuerdo a la literatura, para mampostería de tierra. Además, se evaluó la introducción de este modelo constitutivo denominado para tracción frágil para la geomalla, ya que este es un material, valga la redundancia, frágil. Entonces este modelo constitutivo era adecuado para el refuerzo. Para el parabólico solo se utilizó en la matriz de refuerzo superficial o mortero. El exponencial, tanto para las unidades de BTC como en la matriz de refuerzo. El de corte igualmente para los ambos materiales cuasi frágiles. Y finalmente el último que ya les había comentado para la geomalla, que también estuvo presente en como material de refuerzo, incluyendo con la matriz. Básicamente esos son los modelos constitutivos empleados y en base a ello continuamos con el modelado. Como ya les había adelantado, también como nos enfocamos en micromodelado, se tuvo que detallar la caracterización numérica de la interfaz, que sería el contacto entre los bloques, tanto vertical como horizontal, se consideraron las mismas propiedades. ¿Y de dónde tuvimos las propiedades? Todo partió de la campaña experimental que Rosemary ya les ha detallado. Entonces, en dicha campaña obtuvimos tanto el modo de elasticidad de la mampostería, de los bloques, bajo los ensayos de compresión descritos, y además como realizamos el ensayo de corte inicial en tripletes, y en el cual Rosemary ya les comentó los detalles, los resultados principales, y en base a ello, esas gráficas y el cálculo, tuvimos el coeficiente de fricción interna, el ángulo de fricción interna, y la cohesión, según los cálculos. Y esos parámetros nos permitió utilizar el modelo de fricción de Coulomb para caracterizar la fase no lineal de las juntas. Entonces ya teníamos toda la data necesaria para emplear este modelo. Y por otro lado, en la fase lineal requeríamos de la rigidez tanto tangencial como normal de los bloques, ¿no? Entonces la rigidez tangencial
sería en esta dirección y la normal aquí. Entonces, ese cálculo de rigideces se realizó mediante estas dos ecuaciones, empleando los parámetros ya determinados en la fase experimental. Con ello ya tenemos caracterizada en su totalidad la junta seca que caracteriza nuestra mampostería. Finalmente, entonces, ya teníamos los modelos constitutivos que serían empleados para cada material, incluyendo las propiedades que fueron determinadas de la fase experimental, y finalmente también se caracterizó la parte de las interfaces. Con toda esta data y esta metodología ya se pudo realizar un micromodelo detallado de nuestro sistema estructural. Y este sería el modelo numérico desarrollado para modelar a los bloques y a las interfaces. Primeramente, porque primero nos enfocamos en el muro sin refuerzo y posteriormente en el muro con refuerzo que también fue ensayado. En el caso de los bloques, que serían principalmente estos elementos que se ven a detalle en el zoom o en el acercamiento de toda la totalidad de la estructura, fueron considerados como elementos tipo plane stress que están dentro de la librería de elementos del programa Diana, que sería su nombre anacrónimo. El programa es Displacement Analyzer FEM. Es un programa de cálculo estructural sofisticado que aplica el método de elementos finitos y contiene una amplia librería tanto de tipo de materiales, de modelos constitutivos y caracterización para mampostería. Esa fue principalmente la razón por la que se usó dicho programa. Entonces, los bloques fueron con elementos tipo plane stress y las interfaces que se ven en este recuadro, tanto las juntas verticales como horizontales, con elementos Structural Line Interface. Entonces, ese es el detalle. Se puede observar que los bloques están modelados independientemente, siguiendo la geometría del asentamiento como se realizó en la construcción de los muros y con los que se ensayó con dicha geometría, respetando tanto la distribución de hiladas, en las cuales en la quinta hilera eran de cabeza y posteriormente continuaban una hilada variada, todo con un nivel de detalle para asemejarnos a la realidad. Cabe resaltar que para realizar y simplificar el trabajo y hacerlo de manera más eficiente y correcta, el programa nos permitió realizar un script de Python, un código en el lenguaje de programación de Python, para poder automatizar la fase de modelado, en el cual se distribuían los bloques de manera detallada, como de acuerdo a la geometría experimental, y distribuir también las interfaces de cada junta, ¿no? Eso permite parametrizar el trabajo fácilmente. Además, las condiciones de borde contemplan un apoyo fijo en la base, como se presentó en el ensayo, y la viga superior de concreto armado que se colocó para que se pudiera disponer del actuador en esta parte del muro, donde este sería la carga del desplazamiento lateral, representando la carga del actuador en esa dirección, y además se detalla la carga distribuida que representa las cargas de gravedad que Rosemary también les comentó, que incluía nuestro muro en el ensayo. Eso es en base a la parte de la geometría, la realización de la malla de elementos finitos, la distribución de las interfaces tanto horizontales como verticales, la geometría de la viga superior para distribuir la carga lateral y la aplicación de las cargas. Además, cada elemento, en este caso los bloques, incluían estas propiedades. Como ya les comenté, propiedades que fueron en base a los modelos constitutivos ya definidos al inicio. Primero las propiedades lineales, que son el modo de elasticidad de los bloques, obtenidos experimentalmente, el coeficiente de Poisson, la densidad. Luego, para caracterizar el comportamiento de tracción, la relación constitutiva, la exponencial, como se definió,
su respectiva resistencia a tracción y la energía de fractura. Cabe resaltar que en el caso de solo los bloques se consideró un comportamiento lineal elástico para esfuerzos de compresión, ya que principalmente en los muros, lo que se observó en los ensayos al final del estado de agrietamiento, es que los bloques en su gran mayoría fallaron por desprendimiento de las juntas o agrietamiento en algunas esquinas. Porque bajo este sistema de aplicación de carga, los esfuerzos que se presentan con mayor intensidad son los de corte y no logran que los bloques desarrollen su máxima resistencia a compresión. Y finalmente el comportamiento a corte con un factor de retención beta igual a 0.1. Eso es en el caso de las unidades, y por otro lado tenemos también la caracterización numérica de las juntas. Sus propiedades lineales, como les comenté, el detalle de cómo se fueron determinadas, y los parámetros para la ley de fricción de Coulomb. Cohesión, que se va a variar porque se determinó de manera numérica, no es con certeza que ese sea el valor de una posible cohesión entre los encastres de los bloques, que posteriormente veremos. El ángulo de fricción interna, que también se determinó experimentalmente, y el ángulo de dilatancia también. Este es el detalle total de cómo se consideró el modelado numérico de los muros de mampostería sin refuerzo. Y se continúa con la calibración de las propiedades. ¿Cuáles fueron las propiedades que se evaluaron? El modo de elasticidad de los bloques, la resistencia a tracción de estos bloques, su energía de fractura a tracción, y evaluar el coeficiente de retención de corte, y también tratar de ver qué influencia tiene este enfoque, ¿no? Primero, en el primer gráfico se observa que a medida que se reduce el módulo de elasticidad, o el módulo de elasticidad sea el menor, se tiene menos puntos de convergencia, la curva se detiene, no tenemos mayores datos de este comportamiento numérico. Sin embargo, que a medida que aumentamos, tenemos mayores puntos de convergencia. Y son muy similares, en realidad. No hay tanta variación, tanto en la fase, más que todo en la fase lineal no hay casi ninguna variación, y en la fase post-peak se presenta alguna, pero no es muy incidente. Caso contrario que sucede para la evaluación de la resistencia a tracción. Eso sí influye en gran medida. Mientras menor sea el valor, también se obtienen menos puntos de convergencia, y a medida que aumentamos estos puntos de la respuesta numérica. Sin embargo, algo que se debe resaltar es que a medida que aumenta el valor de resistencia a la tracción, el agrietamiento es menor. Entonces, eso también se tiene que ver en la etapa de calibración, ¿no? Si ese agrietamiento que se está obteniendo bajo un cierto valor de este parámetro está representando lo que se obtuvo de manera experimental. Por otro lado, también tenemos la energía de fractura a tracción, que es similar a lo comentado para la resistencia a tracción. Y finalmente el enfoque de agrietamiento, que no presenta ninguna variación para todos los valores de beta que se han evaluado, y además cambiado de enfoque de un enfoque de agrietamiento fijo a uno rotativo. Se trató de analizar qué tanta influencia tiene ese enfoque en el agrietamiento, pero como se observa en la respuesta numérica, no hubo ninguna influencia relevante. Por otro lado, también se hizo una calibración de las propiedades mecánicas de la interfaz, y en este caso sí hubo grandes variaciones, ¿no?, al cambiar el valor que estamos en evaluación. Primero, el enfoque en el caso del ángulo de fricción interna, que mientras sea menor el valor de este ángulo, la respuesta numérica es mucho menor. Solo tenemos una curva para un valor de fricción interna de 0.3, y a medida que incrementamos el valor del ángulo en radianes, hay una mayor respuesta numérica, ¿no?
lo cual nos permitió concluir de que el ángulo de fricción interna obtenido de manera experimental es el más adecuado. Por otro lado, en este gráfico, en el último que estamos viendo, se ve una gran influencia de la cohesión, que sería la resistencia inicial sin ningún esfuerzo de hipercompresión entre bloques, en la respuesta numérica. Para una cohesión de 0 se obtiene una respuesta numérica adecuada, sin embargo, no permite replicar la capacidad de carga del muro que se obtuvo de manera experimental. Prácticamente los bloques se desprenden con facilidad y la capacidad de carga del muro en total como estructura baja de manera considerable. Entonces, a medida que aumentamos este valor de cohesión, hasta el valor que se obtuvo de manera de cálculo numérico, se ve que la capacidad de carga aumenta de manera considerable con respecto a lo que se obtuvo de manera experimental. Entonces, en base a estos valores, y evaluando cuál es la respuesta más adecuada, se obtiene finalmente el valor calibrado. Luego, de toda la fase que ya les he detallado, logramos obtener los valores que representan mejor la respuesta numérica de acuerdo a la envolvente experimental, que luego la veremos, tanto para los bloques, que en este caso serían bloques, como para las interfaces verticales y horizontales. Hubo un incremento de molesticidad de los bloques. También en el caso de la resistencia a tracción, y por consecuencia, de acuerdo a las ecuaciones que vimos, al aumentar la molesticidad de los bloques, también aumentan por relación directa la rigidez tanto normal como tangencial de las juntas. Por eso hay un incremento con respecto a los primeros valores empleados en el premodelo. Luego también hubo un cambio de la cohesión, como les comenté, de la gran influencia de este parámetro, y esos serían los resultados finales tanto para estos dos materiales, para estos dos elementos, bloque, unidades y la interfaz entre ellos. Para el caso del modelado del muro con refuerzo, se empleó las propiedades mecánicas para GeoMaya, fueron las obtenidas de las fichas técnicas en base a los resultados que obtienen que nos emiten los mismos fabricantes de la GeoMaya, que son también determinados en base a ensayos experimentales. Por otro lado, teníamos que también caracterizar la matriz de refuerzo estabilizada, que también está compuesta por tierra, cemento y cal, con la que se hizo el recubrimiento superficial de los muros para ser reforzados y que contenían dentro a la GeoMaya. Esta caracterización fue similar a lo que se hizo con las unidades. Se hizo una variación de tanto los parámetros obtenidos de manera experimental, de molesticidad, de resistencia a la compresión y de energía a la fractura, a compresión. El mismo procedimiento fue realizado y se obtuvo los siguientes parámetros calibrados para este recubrimiento superficial. Finalmente, en el caso de muro no reforzado, tenemos estos resultados de micromodelo. La respuesta final del modelo numérico es la que se ve en la curva de color rojo, y está dentro de una envolvente sombreado de gris. Acá se detalla en la leyenda. La envolvente experimental obtenía las curvas de capacidad de los muros que fueron presentados por Rosemary. Como se observa en esta gráfica, la respuesta numérica, la de rojo, está dentro de la envolvente, lo cual permite indicar que la respuesta del modelo que hemos estado detallando ha sido la adecuada, logrando una capacidad de carga similar a la experimental dentro del rango, además replicando el comportamiento lineal al inicio de los primeros ciclos del muro y también el comportamiento post-pico. Asimismo, también se obtuvo el desplazamiento final de acuerdo a lo experimental. Esa es en la parte de respuesta estructural, en términos de curva de capacidad. Y luego se evalúa el estado de agrietamiento final, ¿no? Donde se ve
agrietamiento en toda esta zona de bloques, en diagonal, y generalmente como las propiedades no lineales en el muro no reforzado se concentraron principalmente en las juntas, en la interfaz, se ve desprendimiento a lo largo de esta zona. Los bloques se van desprendiendo en esa zona del muro, ya que ahí hay mayor esfuerzo de tracción, logrando que primero falle la junta, como se observa en el ensayo. Pero, sin embargo, en esta zona hay una mayor concentración de esfuerzo de compresión, donde la junta no desarrolla ninguna falla, sin embargo, los bloques logran desarrollar agrietamiento en las esquinas de ellos mismos. Finalmente, en el caso del micromodelo de muro con refuerzo, se consideró una malla de elementos finitos representando el muro, todo el recubrimiento del muro, del plano del muro, y la geomalla como un material adherido dentro de esta malla de la matriz de refuerzo, adherido y embebido dentro de ello, ¿no? En base a las propiedades que se les comentó y la relación constitutiva frágil. Cabe resaltar que en el ensayo no se observó un desprendimiento de la geomalla y además tampoco alguna falla de este material. Principalmente el agrietamiento y la falla se concentró en la matriz de refuerzo, como se observa en esta imagen, ¿no? Todas las grietas en la matriz de reforzamiento superficial. Al igual que el anterior micromodelo, se evaluó esta curva de capacidad de la respuesta numérica comparándolo con la envolvente experimental de las curvas de capacidad que también obtuvimos de la fase de ensayo. En este caso sí hay una variación. Se observa que la capacidad de carga obtenida de manera numérica es un 4% mayor a la obtenida de manera experimental máxima. Pero este porcentaje es mínimo, no hay mayor incidencia en ello. Prácticamente la respuesta numérica es la adecuada, ya que logra replicar la fase lineal, el desplazamiento final y la variación es mínima, ¿no? Y también el comportamiento no lineal, semejante al experimental. Ese es en el caso de la curva, y el estado de agrietamiento es similar al experimental porque todas las grietas fueron concentradas en el mortero de refuerzo superficial distribuidas a lo largo del muro, en esta zona, como se observa aquí. Finalmente, tenemos las siguientes conclusiones. El desarrollo de modelos numéricos requiere una previa caracterización de los materiales que se van a modelar, y más aún si es que se requiere realizar un enfoque detallado, como se realizó en esta investigación, de micromodelado, donde se separan de manera independiente cada uno de los materiales que componen la estructura en estudio. Entonces, nosotros teníamos materiales como las unidades de bloques de tierra comprimida, teníamos que caracterizar la interfaz entre ellas, que era una junta seca. También la evaluamos de manera experimental. Una caracterización similar a la de los bloques se hizo con la matriz de refuerzo superficial, y la geomalla también fue modelada de manera independiente, ¿no? Teniendo la data más confiable posible. Entonces, eso se requiere una información experimental previa. En caso no haya escasa información o no se cuente con algún valor de parámetro experimental que hayamos determinado, podríamos recurrir a la literatura. Luego, el proceso de calibración es fundamental, ya que la respuesta total del modelo depende de diferentes propiedades, como hemos visto. Hay algunas propiedades que no generan un mayor impacto en el comportamiento, al ser cuando las variamos en el comportamiento final de la estructura, pero algunas que sí generan mayor incidencia, como en este caso lo vimos en las juntas de los bloques. Si bien el enfoque planteado debe ser consideramos el enfoque de comportamiento lineal en los bloques, ya que este no fue el esfuerzo predominante en el ensayo de muros. Los esfuerzos que predominaron fueron los de corte, concentrando las fallas principalmente en las juntas. Y en base a lo que observamos experimentalmente, también contribuye a nosotros
generar una estrategia de cómo va a ser modelado de la estructura y qué modelos constitutivos deberíamos emplear y son los más adecuados para representar el comportamiento real o asemejarnos en lo mayor posible al comportamiento experimental. Por otro lado, tenemos que los resultados sobre la respuesta numérica del muro reforzado presentan una ligera subestimación del 4% sobre la capacidad de carga. Sin embargo, a nivel representativo, el comportamiento mecánico en general de los muros es de manera óptima, ya que esta variación es mínima y en los demás detalles de cómo se comporta el modelo con respecto al experimental fueron adecuados. Luego se concluye que a pesar de ser un sistema de mampostería de junta seca, las juntas presentan una cohesión, no ha sido determinada de manera exacta en la fase experimental, tuvo que ser calibrada en base a un análisis numérico, pero esta justificación de una cohesión se debe principalmente a los encastres. Tenemos un encastre para unir a los bloques de hembra y macho y apilarlos para que puedan mantener una estabilidad sin incluir un mortero entre ellas. Asimismo, se vio que la cohesión presenta una gran influencia en la respuesta del modelo, ya que la capacidad del muro aumenta de manera considerable, de manera directa, a medida que aumentamos también el valor de este parámetro. Y finalmente, en base a los resultados que ya les comenté, ambos modelos numéricos presentaron una buena precisión en términos de respuesta estructural, capacidad de carga y comportamiento en la interfaz, y finalmente la falla estructural. Entonces, esas serían todas las conclusiones respecto al modelado numérico, micromodelado numérico de los muros tanto con refuerzos y reforzados que se realizó a detalle en esta investigación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Kevin. Gracias, Rosemary. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se logra ver, por favor? Sí, sí se visualiza. Ya, genial. Solo para terminar la presentación de hoy, voy a comentar cuáles fueron los principales logros del proyecto. Finalmente vamos a pasar una ronda de preguntas en caso algún participante en el público quisiera hacer la consulta o tenga alguna duda, ¿ok? Como logros del proyecto, pues, primero se logró desarrollar manuales de construcción para unidades y sistemas de BTCs. Esto se logró en 2 tomos. El primer tomo habla de la selección de materiales para la fabricación de bloques de tierra, mientras que el segundo habla ya de los procesos constructivos. Además, se hizo una presentación en un congreso internacional en el Euroasian National University. En esa exposición habló Rosemary Enciso, presentando algunos avances del proyecto en relación a la caracterización mecánica de los bloques. También sustentó en una tesis de pregrado Diana Zabaleta. Ella se enfocó básicamente en el análisis de durabilidad de los bloques. Fue aprobado por unanimidad y con la mención adicional sobresaliente. Y están por sustentar tanto Rob como Kevin la tesis de maestría, y estamos presentando también un artículo en una revista indizada que seguramente pronto estará por publicarse. Eso sería todo por hoy. Doy paso en caso hubieran a las preguntas por parte del público. No sé si alguien quisiera comentar algo. En caso no hubiera consultas, también pueden hacerlas a través del correo institucional de la universidad o del departamento, y nosotros gustosos los responderemos. Muchas gracias, ingeniero Rafael, muchas gracias con todos. Ha sido un gusto trabajar a lo largo de estos años con ustedes.